después de ese milagro, empezó a correr el rumor de que Piedra Arias no moriría jamás. Y el rumor empezó a confirmarse, ya que Piedra Arias tenía 91 años y estaba vivo. Porque para esa época ya era milagroso. Lástima que a los 92 se murió. En realidad no es una muerte extraña esta última, sino la primera. La primera e interrumpida muerte. En mitad de la muerte fue interrumpido por una especie de resurrección. Bien, otra muerte extraña. Esta es más conocida, es la de Esquilo. Famosa muerte de tortuga en la cabeza, ¿no? Sabemos quién era Esquilo, uno de los grandes dramaturgos, autor de 7, en realidad autor de 90. Se conservan 7. La principal virtud del teatro griego es la facilidad para perder, para extraviarse. Se extraviaron casi el 90% de las obras escritas. Vaya a saber dónde andarán. El caso es que en el año 456 a.C., ya viejo Esquilo, paseaba por los caminos cercanos a Atenas, cuando un águila que volaba sobre él soltó a una tortuga que había capturado. El repugnante batracio cayó justo sobre la cabeza de Esquilo y lo mató. Hombre de suerte, Esquilo, ¿no? No es para reírse. No, bueno, señor, pasó hace tiempo. Te quiero ver a vos. A usted le gustaría, etcétera. Yo conté que en el jardín de casa me pasó lo mismo, pero no me cayó en la cabeza. Y tampoco había escrito ni siquiera había escrito la suplicante. Nada de nada. Vino el vecino a buscar la tortuga, eso se lo conté. El águila, ¿verdad? no será el tipo. No, un águila, un chimango nuevamente en mi vida. Pero continúe, por favor, que no lo quiero interrumpir. Me gusta el Pietro Aretino, el aretino Pietro. Era poeta, había nacido en Arezzo, en Italia. Pero lo desterraron de allí porque había escrito un soneto satírico sobre las indulgencias papales. Las indulgencias papales, lo digo sin disimulo. Bien, comenzaba. Se trasladó a Roma, en un soneto de arte menor, de todos modos. Se trasladó a Roma y allí consiguió el favor del Papa León X, el mismo que edificó San Pedro. También tuvo que ir a otra parte porque en Roma escribió sonetos lascivos. Esos son los mejores. Bueno, que por ejemplo uno sobre las indulgencias papales. Todo el mundo le tenía miedo porque le llamaban el azote de los príncipes porque escribía textos ridiculizando a los poderosos, etcétera, ¿no? Un día una de sus hermanas le contó un cuento picante. El cuento creo que era de un japonés o algo así. Y Pietro Aretino comenzó a reírse de tal manera que se cayó de la silla y se rompió la cabeza. Y murió de risa. Y murió. Tremendo. Murió tranquilamente. Por eso yo no dejo que mi hermana Claro. me cuente cuentos picantes, porque son peligrosísimos. Mirá, si te caes de la silla, te rompes la cabeza y te morís. Bueno, sí. Bueno, hay poca sí. probabilidad. Ya, bueno, siga. Sí, claro, Resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo. No tenía mucha gracia esta, ¿no? Entonces voy a contar esta que sí tiene gracia. Un señor llamado Reichelt, un austríaco afincado en París. En 1912, este hombre había inventado una capa con la que aseguraba que podía volar como un murciélago. Y entonces pidió autorización para lanzarse con la capa desde la Torre Eiffel. Los propietarios de la torre, porque a ellos le pidió autorización, le concedieron el permiso con desagrado, pero impusieron la condición de que Reichelt consiguiera también permiso de la policía y firmara una renuncia a sus derechos en la que absolviera a los propietarios de la tour de cualquier responsabilidad, habiendo escaleras, habiendo arco de triunfo, etcétera, etcétera. Una ART. Increíblemente la policía le dio la autorización y a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, Reichelt,
acompañado de un grupo de admiradores y fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y en el último acto de su vida se lanzó al vacío. Montón. No sé, fue rápido, los fotógrafos no podían ni... ¿Qué cree? El fotógrafo le puede fotografiar. Sí, la pero... foto no sostiene. Pobre Robin. Bueno. Sí. Último. Felipe III. Estaba sentado frente a una chimenea. Se quemaba una gran cantidad de leña, tanta leña que el rey estaba a punto de ahogarse con el calor. Pero la etiqueta le impedía levantarse a llamar a nadie. Y de golpe apareció el marqués de Polar, al cual el rey le pidió que apagara el fuego. Pero el marqués se excusó con el pretexto de que la etiqueta le prohibía hacerlo, para el cual tenía que llamar al duque de Uceda. El duque había salido, las llamas continuaban aumentando y el rey, para no disminuir en nada su majestad, seguía aguantando como podía. Sufrió un calor tan fuerte que, según los cronistas, le calentó la sangre a tal punto que al día siguiente tuvo una violenta fiebre que le produjo la muerte. Se murió por la etiqueta. Sí. Por eso yo digo en casa siempre, si ustedes quieren que les apague el fuego, dígamelo. Claro. Que no me va a importar quedar mal. Sí, es que no queda mal. Queda mal. Queda mal. Quedaba muy mal. Era una falta de etiqueta. Peor queda cuando está al Pues la final, etiqueta ¿no? también se llevó al de la vejiga. También Exactamente, ¿vio? Por el qué dirán, Por el qué ¿cuántas dirán. muertes se producen? Sí. Brahe murió por el qué dirán. Felipe III también por el qué diré. Sí. Y el de la capa, el para que digan. Claro. El escribano. Todo sí. pensando en los demás. Si no Sí. fuera por ese berretín que tenemos de atenernos al ajeno arbitrio, nadie moriría. No, no es así. No Nadie puede moriría, ¿Cómo señor. puede llegar a esa Nadie conclusión? moriría. Señor. Le acabo de citar 3 muertes seguidas que se produjeron por atenerse al ajeno arbitrio. Luego, No, de, pero no, señor... de no suceder esto, nadie moriría. A eso le llamo pensar. Sí, señor. Filosofía. Señor, no hay relaciones de causa-efecto entre lo que usted dice y una generalización. Ahora Venga no, usted todo. con razones. ¿Cómo no te gusta perder a vos, eh? Bueno, ¿Qué cosa? ¿a quién de estos muertos quiere dedicar? Estaba pensando, Alejandro, en sumar uno más, ya que estaba hablando del amigo Poquelán, un querido hombre de las artes aquí, Ernesto Bianco, que supo morir de manera más digna también detrás de un escenario. Pero estaba pensando, estaba Bela Lugosi, que también andaba con el Honka atrás, esta forma de, en vez de vivir el sentimiento trágico de la vida, como decía nuestro amigo Miguel, andar cargando con el luctuoso precedente del resto de la gente de la muerte. Y eso está mal. Digo, hay en realidad una relación de las personas respecto de su pasaje al más allá, que tiene que ver con lo peor, lo más miserable en realidad de la condición humana, que es este asunto del qué dirán. Digo, gente anda preocupada por el qué dirán de ellos dentro de 200 años, ¿no? Y que se preocupa en sostener un nombre, sostener una cuestión así. Estaba pensando también que otro hombre que se dedicaba a molestar a los poderosos, el querido Quevedo, había escrito alguna vez: entré en mi casa, vi que ensangrentada de anciana habitación era despojo, mi báculo más corvo y menos fuerte, y no hallé cosa en que posar los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Y esta es la idea. Hay una especie de recuerdo de algo que a uno no le sucedió todavía. ¿Por qué? Por estar mirando siempre en torno de las otras ideas. No viene de otro lado esta necesidad de andar construyéndose dioses y este tipo de personajes alrededor, cuando en realidad todo eso uno descubre que termina siendo una superstición respecto de la propia supuesta inmortalidad, que es la patraña del yo y de todas esas cosas que hemos hecho en Occidente. Algo así como si estuviéramos jugando todo el tiempo con la misma inversión del mito infantil de la cigüeña. Los chicos los traen la cigüeña, los chicos los traen en París. Del mismo modo, digo, uno está jugando con esta idea de alguna percepción, trascendencia, en un momento en que no va a haber nada de eso y uno va a quedar apegado a la estupidez de una frase y una superstición ajena como la que murió en París. La que murió en París es el título al que hemos arribado finalmente. Canta Ignacio Corsini. Adelante.